Bien, vamos a un tema relevante, preocupante también. En Chile, 94 niños menores de 12 meses mueren al año. Esto por consumo de tabaco durante el embarazo por parte de sus madres. Esto es algo que se replica en el 28% de las futuras madres y supera con creces a países desarrollados como Estados Unidos, donde solo se presenta en el 8,4% de las embarazadas. Vamos a profundizar, entender también las implicancias que tiene el fumar durante el embarazo para la mujer y también para su hijo. Estamos para eso con el doctor Claudio Vera, gineco-obstetra de la Red de Salud UC Christus. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Hola, un gusto, Carla, estar aquí. Bien, obviamente que preocupan estas cifras. Uno tendería a pensar que cuando a una mujer le dicen que está embarazada, de manera natural va a dejar de fumar porque sabemos de los riesgos que esto reviste. Pero esta cifra nos da cuenta de que aquello no está pasando en todos los casos y que todavía estamos con tasas al debe, digamos. Bueno, es importante que la población tome conciencia, en el fondo, de cuáles son los riesgos de fumar durante el embarazo. Es muy importante que muchas mujeres logran dejar de fumar y son capaces de dejar de fumar durante el embarazo, y un porcentaje menor es incapaz, pero desde el punto de vista social es muy mal visto que una embarazada fume. Por lo tanto, puede ser que lo haga a escondidas o fuera y no cuente su realidad, y perdiéndose las capacidades de ayuda o colaboración. Es preocupante las cifras de consumo de tabaco en la mujer. Entre los 15 y 44 años en promedio, las encuestas nacionales han mostrado que un 44% de las mujeres fuma. Por lo tanto, y es importante entender que el consumo empieza muy precozmente, desde las adolescentes en adelante, y Chile tiene un récord de las Américas, ¿no es cierto?, de consumo de tabaco en la adolescente. Por lo tanto, es muy importante crear conciencia de la importancia de dejar de fumar antes de embarazarse por los riesgos que pueden tener. Ahora, ¿qué es lo objetivo, doctor? ¿Cuáles son los riesgos que puede tener? Bueno, ya sabemos para todo el mundo lo riesgoso que es el tabaco, y para la mujer, por cierto, pero ¿qué riesgos tiene para esa guagua que viene en camino? Claro, desde el punto de vista de compromiso para los embarazos, el tabaco puede aumentar el riesgo de aborto inicialmente, y también de riesgos para el feto y el recién nacido, principalmente prematurez, parto prematuro, bajo peso al nacer, y en el recién nacido y el lactante, mayor riesgo de morbilidad respiratoria, mayor riesgo de muerte súbita en forma importante, y las consecuencias de la prematurez. ¿Esto quiere decir que el organismo de ese feto que está en gestación absorbe también los tóxicos, los componentes que tiene el tabaco? ¿Está absolutamente conectado a la vía respiratoria de la mamá? Absolutamente. No solo el componente de la nicotina, que probablemente si se aísla de los otros componentes no sería tan dañino, sino que también todos los otros tóxicos, más de 1000 tóxicos, ¿no es cierto?, son capaces de alterar el DNA y provocar consecuencias que no solo son agudas o en el primer año, sino que también a lo largo de la vida. Está demostrado que aumenta los riesgos de patología pulmonar, asma y riesgos de enfermedades crónicas del adulto. Por lo tanto, es un periodo muy importante donde el efecto de los tóxicos en el feto y el recién nacido genera consecuencias a la vida futura. Doctor, me interesa este punto que se toca, porque este estudio del que estamos hablando relaciona justamente el tabaco durante el embarazo con lo que usted primero me decía, las consecuencias más graves, que pueden ser desde el aborto por parte de la mamá de esa guaguita que viene en camino, o el que pueda haber un riesgo de muerte súbita, que puedan venir prematuros, con bajo peso. Suponiendo que nada de eso ocurre y que un niño nace y en el fondo no se produce ninguna consecuencia letal en el caso del tabaco durante el embarazo, ¿sí se ha podido demostrar que igual puede haber problemas posteriores? Es decir, una guagua que durante el periodo de gestación se expone a estos químicos del tabaco, ¿de adulto podría ser un adulto más enfermo, menos sano? Sí. Está demostrado que el tabaco es la causa prevenible de enfermedades pulmonares más importante, ¿ya? Así que es importante que se tome conciencia. Ahora, desde el punto de vista del estudio, lo que nosotros evaluamos fue principalmente prematurez y bajo peso al nacer, y estimamos, en base a estimaciones de otros países aplicadas a nuestra prevalencia en Chile, que alrededor de 2000 niños más o menos sufren de prematurez y bajo peso cada año, ¿ya?
hasta ahora no teníamos estimaciones de cuánto era el efecto del tabaco en nuestra población, y logramos con este estudio, ¿no es cierto?, precisar qué porcentaje de todos los niños prematuros y bajo peso se explican por la exposición a tabaco antenatal y qué porcentaje de las muertes, ¿no es cierto?, y muertes súbitas se explican por la exposición antenatal. Es importante tener conciencia, del riesgo de muerte súbita. Aproximadamente 40% de los niños que fallecen por muerte súbita se explica con una exposición antenatal al tabaco. Doctor, alguien que a lo mejor nos ve, que ha fumado durante su embarazo, que está embarazada y sigue fumando, podría tratar de matizar esto, es decir, yo no fumo tanto, es un cigarrito de vez en cuando. ¿Tiene que ver también con qué cantidad de tabaco es el que finalmente se fuma, o desde un cigarro en adelante ya se está poniendo en riesgo a ese feto? Claro. El riesgo de la morbilidad y la mortalidad tiene una dosis respuesta, y evidentemente mientras más consumo exista, mayor riesgo. En Chile, en promedio, el consumo de una mujer en edad fértil son de 10 cigarrillos al día, ¿ya? Pero se ha demostrado que incluso con 5 cigarrillos al día existe riesgo. Por lo tanto, si bien existe una dosis respuesta y claramente las que consumen más tienen más riesgo, no existe un nivel inferior mínimo que sea capaz de evitar el riesgo en los recién nacidos. ¿El riesgo es solo cuando la mamá fuma o también cuando la mamá está en un ambiente fumador? Porque a lo mejor, no sé, dentro de la casa el marido puede ser el que fuma y por lo tanto puede haber este tóxico permanentemente ahí como una contaminación intradomiciliaria. Y siempre hemos escuchado que con el tabaco se perjudican aquellos que fuman, pero también aquel que no fuma y que termina siendo un fumador pasivo. ¿Eso corre para el embarazo? También. Nosotros no evaluamos las consecuencias de fumador pasivo, ¿ya? Pero está demostrado que los fumadores pasivos y las embarazadas como fumador pasivo también tienen efecto en sus descendencias, en el embarazo y en sus hijos. Se ha estimado que, ¿no es cierto?, que las mujeres, un 65% de las embarazadas está expuesta como fumador pasivo en forma importante. Por lo tanto, el mensaje tiene que ser de que todas las medidas, tanto poblacionales como individuales, que sean capaces de evitar el consumo de cigarrillo y evitar la exposición al cigarrillo de las embarazadas, se hacen muy relevantes y muy importantes. Yo ya le voy a preguntar por eso, por cuánta política pública puede faltar, etcétera, pero me ha pasado conocer a muchas mujeres que han dejado de fumar durante el embarazo, que ha habido una conciencia de que esto es un riesgo, pero que después vuelven a fumar. Ahí habría que preguntarse si se está dando un buen apoyo para tratar de que no vuelvan a fumar. Pero vuelven a fumar. La pregunta es si, por ejemplo, volver a fumar durante la época de lactancia, cuando ya la guagua no está dentro de la guata, pero en el fondo tú estás amamantando y sigue habiendo un apego bien cercano con la guaguita, si eso también puede generar consecuencias. Durante la lactancia, ¿es riesgoso que la mamá fume? También, el cigarrillo se impregna en la ropa, en el pelo. Entonces, es importante que exista conciencia que no solo es el daño hacia la persona, sino que también hacia el ambiente que afecta como fumador pasivo a ese hijo. Ya, yo me imagino que los niños mientras más chicos son más vulnerables. Absolutamente. No es que cuando sean grandes sean invulnerables, claro, y en general los papás tendrían que no fumar frente a sus hijos o cerca y no contaminarles el espacio, pero si hay un ambiente fumador, cuando hay una guaguita muy muy pequeña, un lactante, obviamente el riesgo es mayor, me imagino. Claro, sobre todo con las consecuencias de alteraciones respiratorias o muerte súbita. Y sumado a otros contaminantes ambientales, ¿no es cierto? Esto se suma. Bueno, ya vivimos en ciudades a lo largo de Chile que pueden estar súper contaminadas. Doctor, ¿cómo estamos en términos de políticas públicas? Yo me pregunto por qué, si Chile en otras materias tiene súper buenas tasas, en esta no. Y en esta queda al debe si uno lo compara con países más desarrollados como Estados Unidos. Ayer hablábamos al revés porque hacíamos una entrevista de la lactancia materna y en eso Chile se destaca con muy buenas tasas de lactancia materna. Pero en este caso estamos con un 28% de mujeres que fuman durante el embarazo versus un 8,4% por ejemplo en Estados Unidos. ¿Qué está pasando? Que en Chile no estamos controlando bien este tema, que a lo mejor no se está generando suficiente conciencia. Creo que Chile ha avanzado en forma importante en el fondo de resguardar espacios libres de humo, ¿ya?
Y en eso se ha avanzado, y las políticas públicas alcanzan también a las embarazadas y a los niños. Pero también tiene que avanzar en las políticas que ayuden a una persona que fuma a dejar de fumar, sobre todo en las condiciones más vulnerables. Y cualquier mujer que quiera desear de fumar y que no puede, porque afortunadamente la mayoría puede dejar de fumar, pero las que no pueden dejar de fumar, reconocerlo y que no sea algo oculto, sino que tener las alternativas para que pueda dejar de fumar, ya sea en base a la consejería, manejo de comportamiento, medicamentos, todo lo que sea necesario para que pueda dejar de fumar, dado las consecuencias multiplicadoras que tiene en una embarazada. No solo disminuye sus propios riesgos, sino que también para su descendencia. Y eso es muy importante que se tenga en consideración. Y lo otro muy importante es que las embarazadas que son capaces de dejar de fumar durante el periodo de gestación, en una decisión tan importante, ¿no es cierto?, que es resguardar a su descendencia, sean capaces de mantener esa abstinencia en el futuro, que no vuelvan a fumar. Necesitamos ayuda en ese contexto y que las pacientes se sientan acogidos para que sean capaces de dejar de fumar y mantener eso en el tiempo. Ahora, ¿esas ayudas hoy día no existen? Porque ahí ya estamos hablando mucho más que de campañas de prevención, de planes específicos de cobertura de salud donde te permitan luchar contra lo que es realmente una adicción, y en muchos casos una adicción incontrolable, sobre todo aquellas que no pueden dejar de fumar. ¿Eso hoy día no existe? Como un apoyo específico a las embarazadas, a las mujeres que quieran dejar de fumar, no existe. En el sentido de que hoy día existe toda la conciencia, ¿no es cierto?, de detectar a las pacientes fumadoras, de hacerles consejería breve, pero al minuto de que requieran un tratamiento o posibilidad de suplementación de nicotina, no existe un apoyo que las pueda guiar y tratar. Ahora me pregunto si hay tratamientos compatibles con el embarazo, porque también en el embarazo no se puede tomar cualquier medicamento, hay medicamentos que obviamente también pueden tener contraindicaciones para la guagua en gestación. ¿Habría en la práctica planes específicos que se puedan aplicar en el caso de las embarazadas con farmacología y todo, y que permitan de alguna manera hoy existe atenuar esta adicción? Hay que considerar que la mayoría de las pacientes logra dejar de fumar sin requerir medicamentos, ¿ya? Pero tiene que ser bajo una consejería estandarizada, y no todos los equipos de salud están capacitados para esa consejería y al seguimiento, ¿ya? Es absolutamente contraproducente retar a una embarazada porque está fumando, si es que lo va a volver a seguir haciendo y va a generar una sensación de culpa. Al contrario, se debe ayudar y apoyar a la persona que quiere tratar de dejar de fumar, porque entendemos que esto es una adicción. Y cuando ya es más difícil, la suplementación con nicotina ha demostrado, ¿no es cierto?, disminuir riesgos asociados a los otros tóxicos del embarazo y mejorar tanto el desarrollo intelectual como disminuir los potenciales riesgos directos, como la baja de peso, por lo tanto, el menor peso del recién nacido. Por lo tanto, claramente existen alternativas que en periodos breves son capaces de, sobre todo en estos periodos tan sensibles del embarazo, de apoyar a una mujer que quiere dejar de fumar. Bien, me imagino que todo esto se complementa además con más educación, que nunca está de más. Hoy día, de todas maneras, en las cajetillas hay algunos mensajes de advertencias que habría que ver si es que están realmente generando esta decisión de dejar de fumar, pero que me imagino aportan, y también debiese haber otras campañas de concientización. No sé cómo estamos en esta materia, que es educar finalmente a la población. Sí, yo creo que la población en Chile tiene mucha conciencia de que el cigarrillo hace daño. Ya. Pero aún así nuestras tasas de consumo son muy altas. Y por lo tanto la prevención es fundamental, esto de que se inicie tan precozmente y que se llegue a una adicción tanto biológica, psicológica como social, tiene que ser abordado de una manera poblacional y multidisciplinaria. Bien, pues doctor, un tema súper relevante. Ojalá que podamos ayudar también con estos espacios de conversación a las mujeres que están embarazadas, que nos ven, y tratar de buscar ayuda. De manera privada al menos se puede hacer, pero esto también debiese existir como política pública, y hay un desafío ahí. Es un desafío grande para todos. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Muchas gracias. Una buena jornada. Nos vemos. Igualmente. Vamos a otras noticias.